ese niño de antes. Estoy. Bueno, ¿me escuchas mejor ahora? No, perfecto. Bárbaro. Bueno, a manera de introducción, te ubicaba en contexto y te decía que gran noticia, gran sorpresa ha creado las palabras del ministro de Educación esta semana cuando manifestó la necesidad de incorporar una hora más en las clases de los chicos, estudiantes de nivel primario de jornada simple, que realmente ha sido una sorpresa. No sé ustedes cómo la vivieron gremialmente. No, obviamente que de la misma manera, ¿no? Es decir, creo que no solo los sindicatos docentes en el ámbito nacional, todos aquellos actores que tienen que ver con el sistema educativo y obviamente la mayoría de los ministros. Obviamente que hay algunos ministros que no lo desconocían, todo a decir de la reunión que tuvimos con CETERA, y que les viene bien porque algunas provincias ya tienen implementada la quinta y la sexta hora, es decir que lo que van a recibir ahora son específicamente los emolumentos que estaban disponiendo hace años ya, ¿no? Desde las arcas de la jurisdicción. Caso de Córdoba, ¿no? Claro. Para ir más. Schiaretti lo único que va a hacer es recibir, ese porcentaje que le corresponde conforme la cantidad de docentes por la implementación de la hora, ¿no? Bien. Ahora, el resto de las provincias tienen un sistema muy complejo, que cuando se va a trabajar, o se va a modificar el estatus laboral o las condiciones laborales de los docentes, obviamente que nosotros de la CETERA necesitamos una paritaria con lo mínimo. Claro. Pero si se va a alterar, para la baja, lo rechazamos de inmediato. Eso no se admite una discusión. Ahora, nosotros estamos hablando desde una hipótesis porque ayer no se pudo conseguir, una reunión con el ministro de Educación de la Nación. Pero bueno, la CETERA resolvió en el marco de lo que plantean las organizaciones de base. Somos CETERA, entonces de ahí surge ya un posicionamiento. Pero nosotros desde el primer momento, es decir, apenas conocimos esta noticia que lamentablemente se da a través de un medio de comunicación, para ser más preciso a través de Infobae, por donde comienza a publicarse la misma. Bueno, más allá de la sorpresa, empezamos a tomar una posición porque evidentemente, si no se consulta a los actores principales, que son los docentes, si no se consulta a los ministerios de educación, porque también somos conscientes de que esto en la provincia de San Juan se desconocía, nosotros habíamos estado con UDA y con AMET, reunidos hasta las 14 horas con la señora ministra, y en ningún momento hizo referencia a esta situación. Sí, al otro día, en el día de ayer, yo me puse en contacto con ella, porque, nos confirmó que estaba viajando para Capital Federal, luego para asistir al consejo, a la reunión del Consejo Federal que se lleva a cabo en Ushuaia el día de mañana. Sí. Se llevará a cabo. Entonces, ella me comentaba que recién estaba recibiendo un documento para empezar a leerlo en el viaje, ¿no? Es decir que esta decisión tan apresurada, tan súbita, tan autoritaria, ¿sí? Inconsulta, Luis, no se consultó para nada. Claro, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que obviamente, si no se le consulta a los ministerios, si no se le consulta a los trabajadores a través de los sindicatos que van a buscar la metodología para poder tener la mayor cantidad de voces, ¿no? Miradas al respecto, evidentemente es un grave problema para el Ministerio de Educación de la Nación, porque somos justamente nosotros los que vamos a implementar esta decisión que toma unilateralmente el Gobierno de la Nación. Entonces, que quede bien en claro, porque por ahí algunos tituladores hacen referencia a que UDAP, ¿no? No, nosotros no apoyamos nada, mucho más si no tenemos información. Hasta tanto no tengamos información, no vamos a tomar una posición, definitiva. Lo que sí, vuelvo a reiterar, estamos convencidos que esta medida es muy complicada, porque hay 24 formas de implementarlas a partir de mayo, como dice el ministro de Educación de la Nación. Sí. Nosotros tenemos, una diversidad de situaciones en el país. En nuestra provincia, nuestro régimen de acumulación de cargos e incompatibilidades son claras, son precisas. En el decreto 3
365 creo que está, Sí. bueno, me hizo una mezcolanza de números, pero bueno, nuestro régimen de acumulación es muy claro, es preciso. Un docente lamentablemente tiene que salir a buscar un segundo cargo, que es en la mayoría de los casos, no solo en la provincia, sino en el ámbito nacional. Digo, en razón de los salarios bajos debe recurrir a buscar un segundo cargo, y el que no lo tiene lo está buscando o tiene una actividad privada. Entonces, media hora antes, media hora después, una hora antes, una hora después, los días sábados, es una alternativa que plantea la Nación que para nosotros, digo, con la infraestructura que tenemos y demás, es inviable, ¿no? Es imposible. Aparte, un docente, Luis, tendría que dejar un cargo porque superaría, va a exceder lo que está permitido. Exactamente la ley, a ver, lo que es norma, se aplica y está vigente, entonces se generarían dos tipos de incompatibilidades, ¿no? Por Una, supuesto. entendemos que va a ser la de acumulación, y la segunda, que va a ser, digo, por la incompatibilidad horaria. Entonces, es un grave problema. Ahora, ¿hay instituciones que podrían aplicarlo? Sí, seguramente hay alguna institución que por ahí tiene turno único. Claro. Ahora, ¿esto es justo? ¿Esto es equitativo? No. Nosotros no lo permitimos. La escuela pública no puede darse ese gusto de clasificar en el tiempo, digo, escuelas que tengan, digo, un crédito horario o una jornada laboral de 5 horas, de 25 horas semanales, ¿no? Y bueno, un acumulado más durante el ciclo lectivo. Lógicamente, nosotros lo que pretendemos es la igualdad absoluta para todos, porque si no vamos a empezar a clasificar escuelas de primera con escuelas de segunda, docentes de primera, docentes de segunda, porque van a cobrar, obviamente, aquel que tenga una hora más. Es terrible, ¿no? si todo el trabajo logístico, pedagógico. Alumnos de primero, alumnos de segunda, y salarios de primera y salarios de segunda. Claro, Esto no se puede permitir de ninguna manera. Después va a trastocar, digo, al sistema educativo en una diversidad de puntos, ¿no? Es decir, las instituciones que comparten los edificios, estos establecimientos educativos, de distintos niveles, modalidades, va a generar un corrimiento. En las zonas alejadas, el tema del transporte también es otro de los temas. El día sábado, las familias ya están organizadas, hoy están organizadas. Estamos hablando de chicos de nivel primario, estamos hablando de hijos de matrimonio seguramente que hoy están trabajando, y el que no tiene trabajo lo está buscando, pero tiene organizada su vida. Y hoy por hoy, digo, de alguna manera, esta posibilidad inconsulta de incorporar una hora más, digo, evidentemente va a generar también un impacto fuerte, digo, dentro de lo que es el seno familiar, ¿no? Ya lo creo que es así. Luis, aparte lo que va a significar en un mismo edificio, vos ya lo has dicho, se comparten varias instituciones de diferentes niveles, y tocamos el tema portero, otro actor muy significativo en la comunidad educativa que no va a tener tiempos para poder dejar en condiciones para que ingrese el otro turno, por ejemplo, es otra realidad. Exactamente, también hay que evaluar, digo, los horarios de ingreso, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué pasa si adelantamos una hora? ¿Qué pasa en Santa Cruz, por ejemplo, en el mes de julio, agosto, junio, mayo, sin ir más lejos? ¿Qué pasa en Jujuy? ¿Qué pasa cuando cambia entremos en noviembre, diciembre? Digo, las temperaturas, cómo se van a modificar, depende del horario donde se traslade esa prolongación, ¿no? De manera que nosotros seguimos insistiendo que no podemos construir desde arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, debemos construir conforme a las demandas, y hoy por hoy el tema económico es un tema muy fuerte, no solamente por el tema del salario, pero sino hablando del presupuesto mismo. Necesitamos más edificios escolares, necesitamos más salas, necesitamos más cargos, necesitamos más docentes, necesitamos revincular a los chicos que quedaron afuera, que hoy están afuera, que sufrieron, digo, un efecto de una pandemia, ¿no? Que evidentemente muchos de ellos, porque tuvieron la desgracia de perder un ser querido, porque económicamente no pueden avanzar, o porque no tuvieron como digo, ser acompañado en este proceso de enseñanza, en estos formatos que se dieron, ¿no? A través de la virtualidad, la presencialidad en la pandemia. Bueno, hay que trabajar para recuperarlo, pero también tenemos una ley como la 26206 que establece bien claro,
¿no? ¿Cuáles eran los tiempos que se necesitaban para poder transformar las escuelas de jornada simple en jornada completa? Para nosotros es muy importante eso. Sí. Para nosotros es muy importante seguir profundizando de alguna manera este tema. Nosotros, digo, no podemos quedarnos sin, porque en la 26206 está la letra, digo, de aquellos que saben hacer escuela, que son los docentes. La mayoría, digo, de su articulado está volcado, digo, todo aquello que es parte de la demanda que nos generó, digo, por mucho tiempo después de una ley federal de educación, que generó una segmentación dentro del sistema educativo y que lógicamente trajo mucho perjuicio al sistema. Entonces, bueno, la escuela de jornada completa es aquella que necesita de un edificio propio, de un espacio propio, particularidades específicas para los niveles y modalidades. Ese sería uno de los puntos a tocar, ¿no? Es decir, pero también debemos pensar el exceso del docente hoy por hoy, trabajando, digo, en 2 cargos o en 50 horas cátedra. Nosotros históricamente venimos reclamando esas 2 horas que son por fuera de la prestación efectiva de cada jornada, porque obviamente el docente no termina su tarea cuando sale, digo, cuando vuelve a su hogar, sino que todo por el contrario, es ahí donde debe buscar los insumos necesarios, el material, planificar, preparar la tarea, corregir. Bueno, hay un montón de actividades que son por fuera de la hora de la jornada laboral y que lógicamente nunca fue reconocida. Bueno, eso sí. Luis, ya lo creo, y creo que son más de 2 horas, te quedás medio corto porque trabajamos muchísimo en casa haciendo todas las cosas. Pero sí. tiene que ver, digo, con esta situación que se da en nuestro país, donde un docente, por la situación económica, debe recurrir y buscar su segundo cargo. Ese es el tema, ¿no? Claro. Entonces, esta problemática la tenemos en todo el país, salvo algunas, como por ejemplo en la provincia de San Luis, ¿no? Que tienen son escuelas de una jornada y si tienen un turno, no les interesa al gobierno poder implementar el segundo cargo, al contrario, lo que intentan que el docente en el segundo cargo más que nada busque actividades privadas, ¿no? De hecho que muchos se desempeñan porque el segundo cargo existe, pero existe, digo, con valores fijos, sumas en negro y que lógicamente no tiene nada que ver con el régimen que se plantea en otras jurisdicciones, ¿no? Donde se consideran los 2 cargos como tal. Claro. Por lo tanto, es muy factible, es muy posible que ahí no haya problema en poder implementar esa obra, ¿no? De todas maneras, nuestros compañeros de base de la organización de la organización de base de CETERA en San Luis, hace un rechazo muy fuerte a ese criterio que podría implementarse. Y entendemos que han avanzado mucho, es más, intentan ya modificar hasta el estatuto del docente en la provincia de San Luis, que es un tema muy grave. De todas maneras, sí. Entiendo que mañana va a ser un día clave. Nosotros como CETERA nos hemos expresado, escuchaba que estabas en parte haciendo este tipo de transmitir el resultado de nuestra reunión. Sí. Exacto, que obviamente de ahí surgió un comunicado de prensa. Nosotros hemos estado buscando una reunión con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, no lo hemos podido lograr. Mañana hay Consejo Federal, nosotros tenemos participación solamente con voz, no con voto. Bien. Pero estamos exigiendo en carácter de urgente una reunión dentro del marco de la negociación colectiva, porque debemos dejar en claro algunos puntos que nos preocupan por sobremanera, ¿no? Es decir, cuando se toca las condiciones laborales o el estatus laboral de los compañeros, evidentemente es preocupante para nosotros, ¿no? Es así, Luis. Bueno, te hemos escuchado atentamente y vamos a estar muy, por supuesto, atentos, valga la redundancia, a las decisiones de mañana, a la reunión del Consejo Federal de Educación y a la respuesta al petitorio desde CETERA para reanudar inmediatamente las paritarias. Vamos a ver qué sucede en nuestra provincia, en nuestra jurisdicción, el tiempo que va a llevar todas estas modificaciones y, por supuesto, seguiremos dialogando sobre este tema. Un gusto, como siempre, Luis, conversar contigo. Que tengas una excelente jornada en el día de hoy. Bueno, ha sido un gusto decirle que siempre nosotros acompañamos todo lo que sea en favor de la educación, cuando hay necesidad de un fortalecimiento pedagógico y demás.
pero digo, en el marco de las condiciones, del consenso, de la discusión y de la posibilidad de generar los aportes, ¿no? Desde el sector de los trabajadores. De lo contrario, bueno, no alcanza, digo, para tomar estas decisiones unilaterales. Exactamente. Hasta luego. Muchísimas gracias por la comunicación. Ha sido un gusto, Alejandra. Hasta luego. Dialogábamos con Luis Lucero, secretario general de UDAP, dando su posición, la opinión que tienen ellos y la mayoría de los gremios frente a esta medida que se votaría mañana en el Consejo.